Bueno, pues desde ya saludando al gran Vicente Moros Ortega, esta cita espectacular en el día de hoy con un gran locutor, director de radio con gran experiencia, y queríamos hablar con él porque son tantas las experiencias que tiene para contarnos que... A uno le da hasta pena hablar delante de Vicente. No, para nada, ¿cómo se les ocurre? Vicen, bienvenido a ¿Qué Nota el Podcast? Hablando de radio en esta ocasión, la verdad y nada más que la verdad. ¿Cómo estás? Así pues se llama el podcast. RR, buenas. Y a toda la gente, un saludo muy especial, pues haga. ¿Listo? Bueno, Vicen, lo que quieran. ¿Entrevistar o ser entrevistado? Entrevistar me gusta más. Entrevistar. Claro. En ese haber de la historia radial tuya, ¿cuántos entrevistados? No, yo perdí la cuenta hace mucho tiempo. Perdí la cuenta de los entrevistados y de las novias hace mucho tiempo. Eso me gusta. Pero hablemos de los entrevistados más que hablar de las novias. Me dicen porque aquí hay algo y es que uno sí pierde la cuenta de la cantidad de entrevistados, pero hay unos que le marcan a la vida porque lo soñó, porque lo anheló o porque nunca se lo esperó tenerlos de frente. ¿Cuál es esa persona o esas personas que usted ha entrevistado y ha dicho definitivamente fue el personaje? Me caló. Bueno, hay varios. Por ejemplo, Juan Luis Guerra es un artista que cuando le entrevisté me agradó mucho porque cuando se dio la entrevista me dieron únicamente 10 minutos porque era una rueda de prensa de varios medios de comunicación y a cada medio le daban 10 minutos. Y la entrevista con Juan Luis Guerra duró 35 minutos. Porque el mismo artista dijo, déjame que por fin tengo a alguien que me está entrevistando como a mí me gusta. ¡Wow! Eso es una satisfacción muy grande. Sí. Me imagino que además sabemos que Vicente Moros es un personaje con mucho conocimiento en el medio, entonces digamos que él se sentía muy agradado, muy cómodo de que tú conocieras su historia, su vida, su recorrido. Pero no solamente la parte, digamos, musical y artística, sino que como él es un hombre que es tocado por Dios, entonces fui mezclando las dos cosas, la parte artística, las composiciones y el tema de Dios. Entonces yo creo que ahí fue el enganche que él sintió, que cuando uno también está con el cuento de Dios, porque yo también considero que Dios es el que nos rige, el que nos guía, el que nos lleva por todas partes. Entonces, cuando logra uno esa simbiosis con otra persona, esto se vuelve más ameno, más agradable la entrevista. Bueno, y como hay muchos curiosos de la radio y mucha gente que se está preparando para los medios de comunicación, ¿cómo hacer para que ese artista que se está entrevistando se sienta cómodo? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer a la hora de una entrevista, y esto pues lo enseñarán en las universidades, pero yo creo que uno tiene que prepararse. Claro. Sí, eso es básico. Yo conozco muchos personajes que cuando van a una entrevista 2 minutos o 3 minutos antes leen seguramente la jefe de prensa te dio algo del artista, entonces Wikipedia y ya, y con eso salen. Y entonces, claro, una vez yo recuerdo a un gran artista que es Ricardo Arjona. Estaba en una rueda de prensa en el Perú y él dijo: por favor, no me vayan a preguntar estupideces, no me vayan a preguntar cosas que todo el mundo las sabe y que están allí en Wikipedia, en internet. Háganme preguntas, por favor, que por lo menos me hagan pensar. Okay. Claro, porque es que cuando uno googlea, por decirlo de esta manera, el nombre de un artista, las 10 cosas que no sabía de Celia Cruz, de Ricardo Arjona, pues lo primero que aparece es muy seguramente lo que ellos contaron. Exacto. Pero hay historias detrás de sus canciones, detrás de sus conciertos. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasó a Arjona? Primera persona que iba a preguntar. Dios. Y entonces salió esta niña, seguramente primípara, seguramente no había leído, seguramente no le advirtieron, y salió con una pregunta que es muy habitual dentro de la gente que trabajamos en el medio del entretenimiento: es si sus canciones fueran un hijo, ¿cuál sería su hijo preferido? ¿Qué dijo Ricardo Arjona? Siguiente pregunta. No, se levantó y se fue. Ay, y no. dejó a todos los medios de comunicación ahí metidos. Ay, no. Sí. Preparación. Pero yo creo que nos estamos adelantando muchísimo, Vicente, porque muchas personas lo conocemos, lo hemos visto en la radio, pero a veces cuando nos ven ante los micrófonos creen que uno nació allí. O sea, que de un momento a otro, ¡pum!, una semillita y nacimos allí sentados frente a los micrófonos. ¿Cómo arrancó esa pasión, ese amor por la radio para Vicente Moros? Eso es un camino largo, eso es un camino
que hay que recorrerlo, que hay que hacerlo. Y como dices tú, mucha gente mira nada más dónde llegó, pero no mira el recorrido que hizo. Dentro de ese recorrido, no sé si es muy largo o me puedo extender o es muy corto, pero dentro de ese recorrido hay trasnochos, hay turnos de madrugada, hay transmisiones que nadie quiere hacer y te tocaba hacer a ti, hay cubrimientos que no querías hacer y te tocó a ti porque sí, hay experiencias en todas las áreas musicales, noticias, deportes, como uno buscando una identidad dentro del mismo medio que es de la radio. Entonces, ¿en dónde me siento yo más cómodo? En música, en deportes, en política, en noticias. Y esa búsqueda yo creo que va con cada persona, ¿sí? Cada persona puede decir, me gusta mucho, me siento cómodo cuando hago deportes. Entonces estoy pendiente de los partidos, estoy pendiente de qué está pasando a nivel internacional con la gimnasia, el baloncesto, con la Fórmula 1 y todas estas cosas. Entonces, si yo me siento cómodo y siento curiosidad por eso, me voy por ahí, ¿cierto? Sí, señor. Y no me voy a ir por la política, porque seguramente la política, qué pereza, esa pelea de los políticos. Y total. Por ahí no voy, o sea, por ahí no es lo mío. Entonces, ¿para qué se va a meter en algo que no le gusta? Entonces, sí hay que elegir. Y el trayecto, pues, comienza de una manera muy accidental. Esto lo he contado varias veces, pero no está de más repetirlo. Sí. Yo manejaba taxi en Popayán, vivía en Popayán en esa época. Manejaba un taxi y el taxi se dañó. Fui, lo dejé en un taller, regresé, para ser muy breve en el cuento. Regresé a tomar un bus de servicio público. Había un señor que estaba al lado mío e iba a tomar supuestamente el mismo bus. Y resulta que se le cayeron los papeles. Ahí me dio pena con él. Pena no en el sentido sino pena en el sentido de que venga, se le cayeron los papeles, vamos a ayudarle. ¿Cómo hay que pesar? Sí, venga, yo le ayudé a recoger los papeles. Casualmente hacía viento, los papeles salieron volando. Entonces me dio más sentimiento como de ayuda. No era que hubieses tenido la culpa, sino que era la situación lo que te dolía. Entonces, venga, yo le ayudé a recoger, le entregué, y le dije, mire, sus papeles. Oiga, hermano, gracias. ¿Usted conoce la radio? Yo, la radio. No, pues, lo que ha escuchado. Lo que escucho. En la radio, sí. Sí, yo estaba más o menos de unos, 21 años, más o menos 21 años tenía yo en esa época. Y me dijo, ¿quiere conocer una emisora? Yo estaba en la universidad, estudiaba música en el Cauca, ahí me gradué. Y me dijo, vamos a una emisora. Y fuimos a la Voz del Alcázar de Todelar en Popayán. Y ahí fue mi primer contacto con una emisora. Y mi primer contacto con una emisora fue ese mismo día, cuando hubo la necesidad de dar la hora de Café Águila Roja. Y entonces no había quien la diera. Y él me dijo, vaya. Eso, le toca a usted. Dígale Lúzcase. Ahora. Dígale ahora. Entonces yo di la hora, 10:59, me acuerdo muy bien. Son las 10:59 minutos, la hora de Café Águila Roja. ¿No llamaste a mamá, a papá para decirle? No hubo tiempo. En ese entonces no se podía ni WhatsApp o qué. No, era teléfono. Sí, claro. Era sí o sí Solo teléfono. fijo. Puro teléfono fijo. Ni mensaje de texto, ni nada. Nada de esas cosas. Ese es un capítulo que hay que tocar alguna vez. Personas como yo que hemos tenido que evolucionar desde no tener en la casa teléfono hasta tener hoy en día teléfonos inteligentes. Y que la evolución te tocó en todo el camino radial. Todo el camino radial y en el personal. Porque es que yo conozco mucha gente de mi edad que dicen, no, a mí la tecnología me atropella. Yo sí no puedo decir eso. Yo estoy al día con la tecnología, me gusta estar al día con la tecnología. Entonces di la hora para retomar el tema. Y el gerente de la emisora bajó. ¿Quién dio la hora? Entonces... Uy, qué susto. Se enojó. Claro. Pues, el problema mío no es, ahí me echaron a la hora. Sí, me tiraron al ruedo. Entonces dijo el ejecutivo de ventas, que lastimosamente no me acuerdo el nombre de él, y él dijo, el señor dio la hora. Qué voz tan bonita la suya. Wow. El descanso. Sí. Ahora, eso era fruto de que mi papá escuchaba radio, mis hermanas escuchaban radio. Claro, y a uno se le queda, Uno tiene más o menos la idea de cómo funciona, por lo menos mentalmente, no físicamente, porque yo no conocía un estudio. Y entonces el señor me dijo, venga, charlamos un rato. Y me subí a la oficina de él. Y dijo, ¿a usted le gustaría hacer una hora diaria de
de programa. Yo le dije, es que, a ver, yo no entiendo de esto, no sé cómo funciona. Me lo explicó brevemente y resulté ese día con 1 hora de programa. ¡Wow! Por eso yo digo que cuando Dios quiere dar, por la puerta de entrar. Es verdad, Así es verdad. Así es. Y ahí arranca un camino de cuántos años que lleva allá en la radio, Vicente. Uy, llevo 29 años en radio. 29 años. en 29 años en radio. Ahorita nos estaba comentando acerca de la política, de las noticias y de todas las ramas que hay en la comunicación. ¿Cuál es lo tuyo? ¿Cuál es tu cuento? A mí me gusta mucho la música. La Me gusta música. la música. Desde el principio. Desde el principio. Además, yo estudié música en la Universidad del Ok. Cauca. Entonces, yo vengo con una herencia. No hay problema. No hay problema. Son los ángeles de mi amigo. Claro. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman tus mascotas? París y Sinaloa. París y Sinaloa. París y Sinaloa. Macho y Sinaloa la Es que los asustó algo, pero Sí, no. el avión. Véalos, ahí Véalos, están. aquí está. ¡Ay! Y esta es Sinaloa. ¡Ay, Sinaloa! Y esta es la trica. Ajá. ¡Carajo! Espectaculares compañías. Hable, hable. Hable. Sonría. Vayan para allá. Y ahora con el cuento del Tenemos teletrabajo que estamos por estos días, me imagino tantas interrupciones. Sí. Porque Vicente Moros haciendo programas desde casa y todo eso. No, todos. El que no tiene mascota tiene niños, el que no tiene niños tiene De acuerdo. esposa que azota los trastes, el que no tiene esposa que algo le hace ruido a uno en el teletrabajo. Citófonos que suenan de todo. Sí. De todo. Vicen, la música, La definitivamente. música. Yo estudié música en la Universidad del Cauca, me gradué como licenciado en música en la del Cauca. Y desde luego cuando empecé en la radio, empecé anunciando música. Me agradaba anunciar la música. Luego, en ese proceso, pasé por noticias, pasé por deportes, pasé por periodismo. Pero me seguía gustando la música. Ok. Y me gustaba saber de los artistas. Ahorita googlea uno un artista y le aparece Wikipedia. En esa época no, habían unas revistas en los puestos de revistas en las esquinas. Y yo invertía parte de ese dinero que me ganaba en ir a comprar revistas para saber qué pasaba con los artistas. Claro. Entonces me gustaba eso, era el proceso natural, orgánico, ¿cierto? Pero que en ese momento no sabía que eso era lo normal. De todos modos, a un buen locutor, un buen comunicador, le toca saber de todo, dice. Sí, uno puede tener un manantial o un mar de conocimientos, así sea con 5 milímetros de profundidad, pero hay que saberlo. Hay que saberlo. Un recorrido que arranca dando la hora, luego 1 hora de programa. Es locutor allí en Popayán. En Popayán. En Popayán. En Popayán. Luego estuviste en Cali, Bogotá. ver, ¿Cómo llegas a la ciudad de Bogotá? El proceso es el siguiente, voy a ser muy breve. En Popayán se acaba la voz, me llaman de una emisora que se llama Ondas del Puracé, porque me habían escuchado en La Voz de Belalcázar, y empiezo a trabajar en Ondas del Puracé. Me dan la opción de leer noticias, comienzo a leer noticias. Esta emisora era independiente, se quebró y vino Radio Super, y Radio Super querían que leyera como el médico Américo. Como soy músico, yo no tuve ningún problema en leerlo así, pero no me sentía cómodo. Ok. Y en ese momento llegó Caracol a Popayán en FM, y llegó la primera emisora de FM en Popayán. Y había el finadito Arle Ramírez, digo finadito porque falleció en un accidente de tránsito, y él como director estaba buscando un disc jockey. Yo ya tenía una trayectoria como de unos 6 meses, o sea, Wow. el que sabía. Y hice el casting y él me dijo, contratado, arranca mañana. Usted es la figura. Usted es la figura. Ahí entré a Caracol. Ok. 1 de octubre de 1992. Y comencé a trabajar en Popayán, en la emisora que llamaba Tropicana. Bienvenida. Ok, ajá, bienvenida para esa época. Y luego pasó a ser Tropicana, efectivamente. Y entonces trabajé 1 año. 1 año en Popayán. Y en ese año había en Cali un directivo, señor Cobo, Rodrigo Cobo se llamaba él. Se llama, no sé si está vivo todavía. Y él me escuchó y me dijo, oiga, ¿a usted le gustaría trabajar en Cali? Entonces yo le dije, pues claro, por supuesto que sí, Obvio. de una. Entonces me dijo, vaya y haga un casting, porque están buscando un locutor para la noche. Le tocaba trasnochar. Trasnochar. Bombillo. 10 Turno bombillo, ¿no? 10 de la noche, 6 de la mañana. Hoy en día se deja un computador, en esa época era en vivo. Entonces fui y ahí conocí a John Jairo Megudan. Y John Jairo Megudan me dijo a mí, amistad, usted tiene una voz muy bonita, usted es un hombre privilegiado con su voz.
Entonces vamos a hacer un programa que se llame Una voz en tu alcoba y lo vamos a hacer de noche y usted le va a hablar a las hembritas, como habla él, le va a hablar a las hembritas al oído, las va a endulzar, Sí. y mejor dicho, usted se les va a meter en la cama y bla, 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 y todo el rollo, y así se hizo. ¿Cuántas mujeres se enamoró Vicente? Muchísimas, muchas. Muchas a punta de qué, de historias, dedicatorias. ¿De la voz? De la voz, más que todo. Sí. De la Ah, voz. ok. Y como era un misterio total, Vicente. Claro. Ahora, Hoy en día uno de locutor no puede ganar de parla. Ya uno va y lo usa. ¡Ah! Exacto. Ay, Vicente era así. En estos días me pasó con una disc jockey que estaba escuchando yo por internet y yo dije, vamos a verla. Ajá. No voy a decir nombres ni nada. Pero Colombia. ¿De Colombia? Sí, de Colombia. Oh, ok. Dicen, pero a pesar de esa voz privilegiada, en algún momento hubo alguna mujer que de pronto te dijera, ay, te imaginaba diferente. Muchas. ¿Sí? Sí, muchas. ¿Pero se decepcionaron o estaban enamoradas? Hubo de todo un poquito. Hubo mujeres que dijeron, ay, tan chévere, y mantuvimos una relación y noviazgo y todo el cuento, como hubo otras que bueno, ha sido un placer. Y usted ya sabía, usted ya Sí. iba preparado a que cualquier cosa podía pasar. Además nosotros en la radio, pues, por lo menos en esa época teníamos un dicho, bueno, vamos a tirar la red a ver qué sale, ¿cierto? Vamos a tirar la red al aire. Y tirar la red era empezar a que la gente lo llamara. ¿De qué manera lo llamábamos? John Jairo, regálame 5 CDs o regálame 3 CDs de algún artista. Papi, regálese de Luis Miguel. Ok. Listo, comenzamos. Bueno, vamos a regalar la colección completa de Luis Miguel entre las oyentes que marquen a nuestra línea telefónica. Así que esperamos sus llamadas. Y arranca uno. ¿Aló? ¿Cómo te llamas? ¿Y dónde estás? Una. Esta puede ser. Esta no. Eso era tirar la red. En esa O sea época. que, pero ahí jugaban, se arriesgaban ambos, ¿no? O sea, se arriesgaba claro. la mujer que estuviese llamando a que se decepcionara de la voz de su locutor y se decepcionaban ustedes que estaban haciendo el casting por teléfono. Claro, obvio. Sí, también hubo sorpresas. Hubo sorpresas. A mí me pasó una vez, fui y golpeé en una casa, timbré, y salió una mujer ya muy, muy grande. O sea, para mí en ese momento. Sí. Y entonces le dije, es tan amable, cambiémosle el nombre, Jimena. Y dijo, sí, yo soy Jimena. Le mandó a decir Vicente Moros que no puede venir. Pero te tocó cambiar la voz. Me mandó ahí, Es que una cosa es la radio, otra cosa es- Bueno, cuando uno se mete ya a la escuela, cuando lo ven a uno con el entusiasmo de hacer radio, entonces siempre lo empiezan como a comparar y a decirle a uno, venga, hay un tal locutor para que lo empiece a escuchar, una referencia. Entonces Sí. le decían a uno, escucha a Vicente Moros Ortega, el que la salsa también le pega. Entonces, como nos estabas hablando de la música romántica, de Luis Miguel y de todo lo que se presentaba, ¿qué pasó? ¿Cómo así que la salsa también le pega? ¿Le pegaste a la salsa también? ¿Hubo un cambio, una transición? Bueno, hay cosas que hoy en día no se hacen, pero en esa época sí se hacían. Y hablo de esa época 90s. ¿Qué era? El locutor tenía que ser multifacético. Entonces tenía que poder leer noticias, tenía que poder presentar vallenato o tropical o música romántica o salsa. Sino que mi voz se ajustó muy bien a la salsa. Ok. Y entonces había un músico cucuteño, pero que vivía en Cali y en Popayán, que se llama Gustavo Rodríguez. Sí. Y él una vez me dijo, hey, Vicente Moros Ortega, que a la salsa sí le pega. Y yo le dije, me gusta eso. ¿Eso suena bien? Suena bien. Y es más, me hizo hasta un jingle cantado y toda la cosa. Ok. Entonces yo cada vez que salía al aire, Vicente Moros Ortega, que a la salsa sí le pega. Aquí estoy, mi gente, una vez más con todos ustedes para llevarle la alegría de la salsa. Y pegó eso, Vicente Moros. Y pegó muchísimo. Entonces sí, Espectacular. hoy en día se especializan, pero en esa época sí había que ser todero. Sí. Dicen, estamos hablando de tu etapa como locutor de radio. ¿Cuánto dura esa etapa de locutor? ¿Por qué? Porque aquí también hablamos de la experiencia y de pronto de dejarle un mensaje a aquellas personas que están incursionando en el tema de la radio y que quieren correr, que quieren afanarse a lograr cosas. Hay personas que, volvemos a la palabra orgánico, que de manera orgánica llegan a dirigir. ¿En qué momento? ¿Cuánto dura Vicente como locutor y empieza esa transición a dirigir? Bueno, en la China
para que un político dirija un país, tiene que tener mínimo su paso por director de la Junta de Acción Comunal, luego de las JAL, luego de alcalde o de concejal, luego de alcalde, luego de gobernador y luego sí puede aspirar a ser presidente. Para poder aspirar a ser presidente tienen que ser ya mayores de 60, 65 años. Por eso no se equivocan como nos equivocamos nosotros en Latinoamérica. Sí, señor. Nosotros colocamos presidentes que no tienen ese bagaje, El lomo. no tienen el tamaño, el perfil para poder manejar un país, y por eso las experiencias que tenemos en nuestros países son esas, tristes, de robos y de todas estas cosas. En la radio, digamos que también hay que tener por lo menos un bagaje mínimo, haberse fogueado con noticias, haberse fogueado con entrevistas, haberse fogueado con el manejo de emisoras, y entonces cuando tú ya sientes que puedes manejar, hay algo internamente que te lo dice. Hay algo que tú dices, yo creo que ya puedo dar ese paso. Yo creo que ya puedo dirigir una emisora. Voy a empezar a buscar esa oportunidad, y cuando se presenta esa oportunidad, entonces hay que saberla aprovechar. A mí se me presentó cuando hubo un traslado en Cali y me dijeron, encárguese de esta emisora. Sí, señor. Cuando me entregan una emisora por primera vez, yo dije, wow, ahora soy yo el que manda. Ay, ay, ay. Ahora soy yo el que toma las determinaciones. Y hay un cambio de la gente hacia ti. Una cosa es ser tu compañero y otra cosa es ser el jefe. Claro. Entonces ya la gente empieza a decir, bueno, lo que tú digas, no, es que no es lo que yo diga. Es lo que miremos que le viene bien a la emisora. Entonces, si yo soy novato, de pronto ese tipo de errores los puedo llegar a cometer. Claro. Yo soy el que manda, yo soy el que toma la determinación, me importa un pito lo que ustedes piensen, se va a ir por aquí, vamos a hacer esto. Y mucha de esta gente se estrella, duran lo que tienen que durar. Ok. ¿Sí? Y luego salen y vuelven a retomar personas que tengan experiencia para poder manejar esto. Lo hemos visto muchas veces y en muchas empresas. ¿Cuál ha sido tu reto más grande como director? Mi reto fue cuando el doctor Gallego, que trabajaba en Caracol, me llamó un día martes y me dijo, Vicente, necesito que se vaya para Bogotá y me cubra Tropicana como director. Va a ser director encargado, no lo voy a trasladar. Simplemente necesito una persona como usted, con su experiencia, para que capotee este tema, porque acabamos de terminar con un director y entonces necesito a alguien que tenga experiencia. Me lo recomendó muy bien X, Y, Z personas, y entonces necesito que usted haga eso. Entonces imagínate. Claro. Yo estaba dirigiendo Bésame en Cali, Caracol Estéreo, romántica, y venirme a Bogotá a manejar salsa. Salsa. ¿Sí? Y era la número 1 en ese momento. ¿En algún momento se te había pasado por la cabeza estar en Bogotá? Sí, pero en noticias. Ok. Sí, porque me gusta. En esa época el locutor de noticias tenía una relevancia. Hoy en día ya no la tiene, pero en ese momento sí. Que las 100 noticias Caracol del día, que el resumen de las noticias. Entonces yo escuchaba a Juan Harvey Caicedo, a Gustavo Niño Mendoza, a todas estas figuras. Y yo decía, wow, yo quiero estar ahí. Claro. Pero nunca se me pasó por la mente dirigir en Bogotá una emisora musical. Entonces, claro, me traen a Bogotá. Esos 8 días que me dijo el doctor Gallego están hasta hoy en día, el 2021. ¿Sí? Con la sorpresa de que se encontraron ellos que yo podía dirigir bien Tropicana, y de hecho lo hice durante varios años en el primer lugar. La supe mantener, no me quemé. Entonces, claro, esta emisora facturó, se mantuvo en el primer lugar, conciertos, pero eso te lo da el bagaje. Claro que sí. La experiencia. Sí, y eso que en esa época no tenía 30 años, 28 años más o menos. Hablemos, hemos llegado a la radio en Bogotá, Sí. hemos llegado a la dirección de una emisora en Bogotá. Hablemos de los cambios, de las transiciones. Vicente ha vivido, digamos que, un largo camino en la radio. ¿Cómo han sido los cambios? ¿Se parece la radio de hoy a la radio de antes? Yo creo que la vida nos trae siempre sorpresas, y aquí es donde viene el aprendizaje de vida. A veces uno cree que tiene el sartén por el mango, y la vida llega y ¡pah!, te da una cachetada. ¿Por qué? Porque pueden haber envidias, pueden haber celos, gente que no le gusta que a ti te vaya bien. Leía en estos días un libro donde decían, a la gente le gusta que a ti te vaya bien, pero que no te vaya muy bien. Que no te vaya mejor que a ellos. Ajá, sí. Ya cuando empiezas tú a sobresalir,
ya no les gusta tanto. Claro. Y cuando, claro, imagínate, yo venía de Cali, de manejar una emisora romántica, aquí la gente me atacó, ¿cómo van a traer a un director de una emisora Exacto, romántica? exacto. ¿Cómo van a traer ese man no Y tiene de ni Cali. idea de salsa? No, y mire eso. Y todos los que estaban trabajando ahí, bueno, eso fue un Caos. caos horrible, fue terrible manejar esos primeros meses. Pero digamos que más allá de eso, para responder la pregunta es, si tienes la experiencia, capoteas. Y cuando capoteas, logras el éxito. Y cuando logras el éxito, logras las envidias. Porque el árbol que más frutas da es el que más piedras le le tira. tira. Entonces, a mí me pasó eso. Sin decir nombres, obviamente se hizo la jugada y terminé yo saliendo de Tropicana, siendo número 1 y facturando como debía facturar. Independientemente de eso, a donde voy yo, esa es la experiencia que uno tiene que tener en la vida. Y cuando uno sale de algo que tenía muy fijo y que supuestamente nadie te lo podía quitar porque eras número 1, porque facturabas, porque era la locura, y de repente te quitan y tú te ves en el aire, ¿y ahora qué? Entonces viene el aprendizaje, así lo leí yo, de vida. Claro. De vida. Entonces, ojo, eso es Caracol y Caracol tiene un dueño y yo no soy el dueño. Exacto. Yo soy un trabajador. Entonces, asimilar eso y empezar a procesarlo para colocarme en el puesto que ellos me quisieran colocar y aprender sobre eso fue bastante difícil. Sin embargo, me parece que todos deberíamos hacerlo en algún momento. Estamos con Vicente Moros Ortega a esta hora en este podcast espectacular para Qué Nota y para que todos ustedes pues aprovechen todas las historias, todas las enseñanzas que tiene este gran señor locutor de la radio, director. Gracias. Con vasta experiencia. Y bueno, yo sí quiero aprovechar para aprender. Vicente, ¿cómo se hace cuando pasaste de ser director de una emisora en Cali a llegar a Bogotá y entender cómo es la cultura de las personas de Bogotá, de una capital tan grande, y brindarles la música como tiene que sonar? Yo creo, no con el ánimo de echarme flores, pero a donde fueres, haz lo que vieres. Ok. Esa fue la primera que yo hice. Si algo está funcionando, déjalo quieto, y si ves que ya no empieza a funcionar, ajústalo. Claro. Entonces eso fue lo que yo hice. La herencia que me dejaban, yo no la toqué para nada. O sea, yo, si eso es lo que estaba sonando, eso lo dejé sonando. O sea, yo no cambié absolutamente Exacto. nada de la emisora. Luego, cuando entendí la dinámica de la ciudad, porque sí me di a la tarea de salir a la ciudad, a los bares, a los barrios, a las galerías, todo esto yo lo hice para saber en qué andaba la gente y qué le gustaba a la gente. Cuando hice eso, yo dije, bueno, ya llegó el momento de ponerle mi toque. Y entonces le puse mi toque. Y cuando le puse mi toque, obviamente a mí me dio mucho susto porque yo dije, esta emisora viene de ser número 1. Sí, con esta fórmula. Con esta fórmula. Y vino, habían pasado 6 meses y se fue al segundo lugar. Y yo, ups. Dios. Ese es mi toque. Puchica, quiero toca retroceder. Sin embargo, ¿Cuánto le diste a ese toque? otros 6 meses. Ok. Sí, y a los 6 meses, bendito sea mi Dios, salí nuevamente en primer lugar y con 400,000 oyentes de diferencia con el segundo. Es decir, que ese toque explotó. Sirvió. Solamente que había que darle una esperita. Sí. Lo que pasa es que me imagino, y digamos que ya nosotros en lo que llevamos en esta marca de la que estamos hablando, hemos entendido que los procesos son importantes. Claro. Y más en una ciudad como Bogotá, donde la gente te empieza a escuchar, pero tú tienes que mostrarle todos los días cuál es tu toque y cuál es tu estilo para que funcione. Y no es que en 3 meses, 4 meses se vaya a definir la ruta de la emisora. Claro, eso es así. Y uno tiene que tener la suficiente paciencia para que esto reviente. Ahora, también hay que tener la intuición y el olfato de saber, miércoles, por aquí no es. ¿Sí? Por Es aquí verdad. no es. Porque si me sigo yendo por aquí, me voy a ir muy mal o me va a ir muy mal. Entonces, Claro. tener ese olfato. Es que yo siempre he dicho, el director de una emisora, siempre he puesto este ejemplo y lo voy a repetir aquí. Son 3 chefs. A los 3 les das agua, sal, los mismos ingredientes, pero al chef uno le queda más rica la comida, teniendo los mismos ingredientes. ¿Sí? Porque todas las emisoras tienen consola, equipo humano, transmisores, todos tienen lo mismo, música, acceso a la música, todos. Pero ¿cómo la combinas? ¿En qué momento tienes que hacer esto o esto, darle un cambiecito a esto? Eso sí ya es del director. Y si el director tiene la suspicacia
y la habilidad y el olfato, cuando hace el cambio, esto mejora automáticamente. Así que eso es. ¿Qué es lo más o ha sido lo más duro de dirigir, Vicente? No, ¿sabes que no? ¿Ha sido divertido? Es divertido. Uy, pero el manejo de personal. Sí, yo pensé. Pienso en el manejo de personal. Pienso mucho en eso. Sí, pero no. Cuando tú logras crear una familia, Ajá. ojo, familia con respeto, ¿no? Ok. Claro, que el no director- con confianzas. Sí, que el director, que la cometí. Claro. Te quiero decir que la cometí y cuando la cometí, pagué las consecuencias. Pero también te digo una cosa, cuando tú logras generar una familiaridad, guardando obviamente la distancia de que eres el director y que si en algún momento tienes que mostrar dientes y gritar, para poner las cosas en orden lo tienes que hacer. Claro. Y la gente debe entenderlo, ¿sí? Pero cuando tú logras una familia, cuando tú vas a trabajar y el trabajar se te vuelve algo agradable y rico, que te agrada ir y no te da pereza, entonces la has logrado. Ok. ¿Sí? Entonces, eso que tú me dices de manejar personal, cuando tú los metes en la línea, la gente te funciona. ¿Y cómo los metes en la línea? Pues simplemente escuchando a la gente. ¿Qué Claro. le gusta a la gente? ¿Qué le gusta? Hay algunos que les gusta rumbear, pues no le voy a poner el turno a las 5 de la mañana porque no me va a llegar. Claro. Claro. ¿Sí? Sí. Hay otros que les gusta pasear los fines de semana, pues no le voy a poner un turno un sábado a las 2 de la tarde porque sé que se me va a enojar. Claro. Hay otros, o sea, es como ir mirando cuál es la... Como una negociación costo-beneficio. Sí, pero además de eso, ¿qué Entre te gusta todos. a ti? Claro. Para que tú seas efectiva en lo que a ti te gusta. Claro. ¿Sí? Si a Adriana le gusta madrugar Sí. y poner la voz arriba y ser muy alegre, pues no la va a meter a las 11 de la noche. Claro. Claro. Sí, la meto en la mañana para que le ponga energía a la emisora. O sea, tengo que saber qué tiene, qué potencial hay. Pero estás haciendo las cosas muy bien, ¿sabes? Porque resulta que el otro día me asomé por allá por la séptima y me gritaron, venga acá, que esto es un paraíso llamado Santa Fe. Me dijeron por allá. Quiere decir que el jefe tiene un muy buen ambiente de trabajo. Totalmente. Eso está muy bien. Sí, sí, claro. Eso Así es. que qué bacano, dicen. Vamos a la recta final de este podcast con esas preguntas que digamos que muchos le hacen como el quite. El quiebre. El tipo de compañero que definitivamente no quisiera volver a tener en su vida. El falso. El Le hipócrita. clavaron Sí. la puñalada por la espalda. Eso es dolor- Qué El feo, director, eso duele. el director que usted conoció así fuese de lejos desde la tribuna, que lo vio actuar y que usted dice, no va con mi ética El profesional. que abusa de la gente. Ok. El que impone sus criterios y no los negocia. El director que le saca provecho a las cosas y no las comparte. Como cuando uno es director, por ejemplo, lo invitan a Calle 8 Ok. o a los Grammy. Pues hay directores que a todo van. Claro. Sí, señor. Papi, yo no voy, vaya usted. El siguiente Claro. evento va usted. O sea, como compartir. Ok. Eso. Ok. Por eso el director egoísta no me gusta. El locutor hombre que más admire en la radio actualmente. En la radio actualmente, locutor que admire, a ver quién. Eso es muy difícil. Pero como ella me dijo que no tenía que decir nombre. Ajá. No, en eso sí. Ah. Claro, porque ya estamos hablando de cosas positivas, dicen. Las cosas negativas sí se lo dejamos a la conciencia de cada uno. Esto es lo que atrapa y más de uno va a querer mirar. Claro. Le van a dar hasta el final del video. Ajá, Con tal de verlo. locutor hombre que más admira a Vicente Moros. Locutor hombre, a ver. Puede ser de cualquier parte de Colombia. Sí, y de cualquier emisora. Sí. Claro. Sí, de cualquier emisora. A ver. Me gusta William Vinasco. William Vinasco, ok. Listo. Locutora mujer que más admira en Colombia. Locutora mujer. Así estoy yo. Se puso a llorar el perrito. Locutora mujer que más admiro en Colombia. A ver. Bien, sí, a ver. ¿Quién podría ser? ¿Cuál será esa mujer que tiene una voz bonita, que se expresa bien, que... No se me viene a la cabeza. No. No se me viene ninguna. Porque es que
también hay musicales y hay Claro. periodistas. Entonces, si tú me dices periodistas, Sí. de pronto sí... Aprovechemos, periodista entonces. Sí puedo decir... Pongámosle la más fácil. Me gusta Vanessa de la Torre. Vanessa. Vanessa de la Torre. Bueno, entonces, ahora para terminar, nos vamos con musicales. Me voy con salseros y usted se va con románticos. Porque Vicente Ok. es un hombre de Popular y vallenato. Popular y vallenato. Bueno, entonces póngale vallenato más bien porque yo sé que. Entonces, Vicente, nos vamos de comparación. Esta es también difícil. A ver. ¿Willy Rosario o Bobby Valentín? Wow. Willy Rosario. Willy Rosario. Willy Rosario. Willy Rosario, muy bien. Entonces, un versus Gilberto Santa Rosa, Marc Anthony. Marc Anthony. Marc Anthony. Sí. Toca otro ritmo. ¿Otro ritmo? Sí. Uy. Darío Gómez, Charrito Negro. Darío Gómez. El rey del pecho Sí. por siempre, ¿cierto? De las mujeres populares, Paola Jara, Arely Genao. Arely Senao. Muy bien. Diomedes Díaz, Ok. Rafael Orozco. Diomedes Díaz. Oh, Sí, claro. espectacular. Listo, y vamos finalizando. Dejémoslo de la música que ya era como para... ¿Distensionar? Claro, ¿qué es la payola, Vicente? La payola, dice por ahí la historia que es una abreviatura de Page of Law, Sí. pago por debajo de la mesa. Es un beneficio que reciben las personas que trabajan en el entretenimiento y en la información en general, no solamente en la música, sino también en la parte periodística, o sea, yo te doy una coima, porque eso se llama coima o payola, y tú me das un beneficio Ok. por esto. Entonces, eso es ¿Es mito o realidad? una realidad. ¿Cómo se vive hoy en día en Colombia? Eso es un secreto a gritos, lo que pasa es que como no hay cómo comprobarlo, porque tanto la parte que entrega como la que recibe siempre se cuidan de muchas O maneras. sea, existe, se quejan, pero es de común acuerdo. Sí, eso es así funciona. ¿Cree que algún día termine? No creo ¿O que en termine. crecimiento? No, yo lo que creo es que las empresas ya han evolucionado también a ese punto y están están avanzando para poder controlar ese mal comportamiento, por denominarlo de alguna forma. Porque es que payolas hay de todo tipo, ¿sí? O sea, si te invitan a almorzar y lo quieres convertir en payola, es payola. Ok. Si te invitan a un evento y a ese evento, por decir algo, Grammy Latinos, y te llevan con todos los gastos pagos y todo, de alguna manera, vuelvo y repito, de alguna manera eso es payola. Hay un intercambio. Hay un intercambio, ¿sí? Porque el que te da el pasaje te va a decir, bueno, mira cómo te parece que tengo un artista que no es... Entonces, bueno, no te preocupes, entonces ahí va. ¿Está bien o está mal para Vicente Moros? Me parece que está mal. Me parece que uno tiene que tener la opción de entregarle las cosas a la empresa. ¿Sí? Ser más claro. Ok. Lo que se está haciendo ahora, por ejemplo, en muchas empresas de radio es, quiere pegar una canción, usted hace una inversión en mercadeo, pero por encima de la mesa. Ya. ¿Sí? Ahora, el criterio sí tiene que funcionar muy bien. ¿Cuándo se nota que es payola? Es que la gente dice, esa canción es una payola, pero lejos. Cuando la canción es mala. Es bien mala. Claro. Es bien mala y suena 8 veces en una emisora. Ok. Wow. ¿Sí me entiendes? Entonces dice, pues eso es payola. Sí, señor. ¿Sí? Cuando un periodista todos los días entrevista al mismo político. Exacto. O al mismo director técnico. En deportes también pasa, sí. Sí, al mismo director técnico todos los días la entrevista. O ese tipo de cosas es para ponerle la lupa. Pero vuelvo y repito, no se puede confirmar. Y ahí es donde está, y por eso está vigente desde la década de los 60 que comenzó esto. Hay muchas personas que tienen afán en sonar en la radio. ¿Está pegando la radio canciones hoy en día, Vicente? Yo creo que sí, sigue pegándolas. Tú puedes tener una lista en Spotify, en YouTube Music, en Deezer, en cualquiera de estas plataformas, y puedes hacerte tu playlist a tu gusto. Pero tu gusto no refleja el común de la gente. Ok. Para poder tener una referencia, uno por lo general siempre va a la radio. Cualquiera me podría decir, no, porque yo miro el top y esto es lo que está escuchando la gente.
¿sí? Entonces dicen, hoy por hoy, una de las canciones más sonadas, Índigo de Camilo. De Camilo. Esa es la canción más sonada en este momento en el género urbano y la canción más sonada en Colombia. O Si Me Ven Llorando de Jesse Uribe. Y uno los mira en Spotify o en cualquiera de las plataformas y están de número 1. Quiere decir que la gente las está escuchando. Se supone. Volvemos a lo mismo de la payola. Hay unas maquinitas que ponen a reproducir y entonces ya uno no sabe si eso es verdad o es mentira. ¿En dónde te vas a dar cuenta que es verdad o es mentira? En la radio. Porque en la radio tú sí tienes la opción de escuchar a tus oyentes y de saber qué están pidiendo los oyentes. Entonces, cuando una canción está pegada, voy a poner un ejemplo de música popular en este momento. Ajá. Soltero Feliz. Ok, Espinosa Paz. Espinosa Paz. Es una canción orgánica. Sí. Sí. Que a la gente le gustó y la gente la siguió pidiendo y está sonando. Y que si ¿sí? uno está en la radio le tocó ponerla porque la misma Y gente... te la pide. Ajá. Exacto. Exacto. Eso es algo orgánico. ¿Cierto? Entonces, sí se pega con la radio todas las... Ahora, es una referencia. Ok. Vicente Moros, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos para este podcast. Y yo sí quiero aprovechar para que saber, escuchar y que todo el mundo sepa cómo suena la voz de Vicente Moros presentando este podcast de Adriana Bustos y el R&R. ¿Qué quieres que diga? El podcast. Porque es que, como me dices, Usted le va- ¿Qué quieres que diga, no? ¿Cuál es el Usted le va a sacar la voz a Vicente para el podcast así. A ver si le damos una referencia. Este fue el podcast con Vicente Moros Ortega, Adriana Bustos y el R&R. Este fue el podcast con Vicente Moros Ortega, Adriana Bustos y el R&R. Disfrútalo. ¡Wow! Gracias, Vicente. Te Con queremos gusto. mucho. Yo también a ustedes.